Colosenses 3, 12 al 17. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos anima, nos exhorta y nos enseña. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has concedido la gracia y la misericordia de podermos tenerla en nuestras manos, accesible, disponible. Habla en nuestro corazón y ministra a través de mi vida, Señor, que tú me hagas un instrumento y un vaso en tus manos, que hable a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Oh Dios, que sea un siervo útil para tu obra y tu reino. Que tú, Señor, ministre y yo me calle. Que tú crezcas, Señor, y yo mingue. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar, iglesia. Aleluya. Una vez que nos hemos despojado del viejo hombre, de los harapos malolentes de este hombre mañoso y pecaminoso, los deseos, las voluntades que gobernaban nuestro corazón antes de conocernos a Cristo. Todo lo que hemos estudiado del capítulo 1 hasta el 2 y hasta el 3:11, donde estudiamos acá, hemos visto que Cristo ha conquistado para nosotros en la cruz riquezas indecibles, impagables. No hay manera de esforzarnos lo suficiente para devolver a Cristo lo que Él nos ha regalado. Porque no hay en este mundo visible, material, algo que pague el precio de lo invisible, de lo inmaterial, que ha conquistado la sangre de Cristo. Entonces nuestro esfuerzo es en gratitud. El creyente vive en santificación no para alcanzar salvación, sino porque ha alcanzado la salvación. El esfuerzo del creyente es en gratitud, como dice el texto, versículo 15, y sed agradecidos. Vamos a llegar ahí. Pero cuando nosotros hemos despojado de los harapos malolentes del viejo hombre, la palabra de Dios nos enseña que debemos vestirnos del nuevo. El texto en el versículo 1, que es el 12 que hemos leído, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si la vida cristiana fuera únicamente el rechazar o el decir no a las cosas o algunas cosas malas que hacemos, si fuera apenas revestirnos de prohibiciones, seríamos muy miserables y no pasaríamos de
legalistas antipáticos. Pero la vida cristiana no es ese despojar del viejo hombre únicamente, sino que es vestir de la santificación. Es el vestirse de las virtudes de Cristo. Es el producir de frutos, de obras buenas, de frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa desde ese capítulo hacia adelante? El apóstol Pablo, usado por Dios, enseña a la iglesia, bajo la autoridad de la poderosa palabra de Dios, cómo debe ser la vida del creyente después de su conversión. Una vez que Cristo conquista para nosotros en la cruz todos los lugares celestes, porque hermanos, el mundo visible se hace de lo invisible, como dice Hebreos capítulo 1. Todo lo que fue hecho, capítulo 1 de Juan, el verbo de Dios lo hizo. Y sin él, nada de lo que fue hecho se hizo. Es decir, cuando Dios ordena la palabra en el mundo espiritual, el mundo natural obedece. Todo lo que Cristo ha conquistado en la cruz, por su muerte, nos da el perdón. Por su resurrección, nos da la vida. Entonces nosotros teníamos una deuda impagable. No podríamos pagar la deuda. Encima, teníamos un acusador, es decir, un cobrador. ¿Cobrador se dice? El que está siempre exigiendo el pago. Un cobrador diciendo, sos deudor, sos culpable. Acá está la ley de Dios y tú has desobedecido a Dios. El acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 12. La antigua serpiente, el diablo y Satanás. Este es el acusador. Está a tu puerta golpeando a cada rato. Además de toda nuestra debilidad, hay un enemigo. Pero la palabra de Dios dice que Cristo en la cruz despoja principados y potestades. Vence al enemigo y vence por encima con su resurrección a lo que todo hombre teme y tembla, la muerte. Así que el creyente tiene garantizada la victoria sobre sus enemigos, la victoria sobre la carne, sus propios deseos, la victoria sobre el mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la vida, como dice capítulo 2 de Primera de Juan. Ha vencido todo eso y ha conseguido por la sangre de Cristo la vida eterna. Ha vencido por encima la muerte. Entonces el apóstol Pablo acá empieza a decir, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra nueva vida después de tanta bendición recibida por Cristo? ¿Cómo debemos vivir? Escuche, hermanos, no vaya a una doctrina que te exige algo para que seas salvo. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Hasta mismo la fe es un don de Dios. Hasta mismo la fe infunde Cristo. Infundir es echar de afuera hacia adentro. Infunde, Él pone desde afuera hacia adentro de tu corazón, porque no sale de nuestro corazón hacia afuera la fe. Es como que todos tenemos fe y apenas tenemos que creer. No existe eso. Dios infunde la fe en nuestro corazón. Y nosotros, a partir de que el Espíritu Santo se acerque a nosotros y hable a lo profundo, de manera que la predicación que tú escuchas hoy ya no escucha de la misma manera, sino que escucha como Dios hablando a tu corazón de forma tan fuerte que cambia tu manera de vivir. Yo meditando en la palabra esta semana decía, Señor, ¿cómo es tu Espíritu Santo? ¿Cómo hace una obra poderosa en nuestro corazón? Yo no puedo leer estas palabras y seguir igual. ¿Qué fuerza es esta de que un texto te mueve a cambiar? No es común, no es normal, es algo espiritual de forma muy fuerte. Ese es el poder de la palabra de Dios.
que el Espíritu Santo cambia nuestra vida por leer un texto sagrado, un texto inspirado, un texto puro, un texto verdadero, palabra de Dios. Por eso digo, hermanos, la Biblia cerrada es un libro, pero abierta es la boca de Dios hablando con el hombre. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, no podemos resistir. Es irresistible esta gracia. Irresistible. Cuando Él nos da eso todo, nos damos cuenta de que nuestra vida no puede más ser igual. No puede más ser la misma. Cuando el Espíritu Santo de Dios ministra en nuestro corazón, nuestra forma de caminar cambia. Por eso Pablo dice en versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sos escogido de Dios? De evidencias de esto, lo que está diciendo el apóstol. Lo que está diciendo la Biblia, lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios está hablando a tu corazón de evidencia de que sos un escogido de Dios. Vestíos pues como escogido de Dios. No únicamente prohibiciones, ni prohibiciones. Es saludable en la palabra del Señor. Eso hemos predicado la semana pasada, ¿no es cierto? Dos cosas que los falsos maestros estaban enseñando en la iglesia de Colosas. Las prohibiciones, que es el ascetismo, es decir, no toque eso, no puede eso, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Y el legalismo. Andar, agarrar la ley y cumplir así como está escrito. Y no podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Cuanto más nos prohíbe, más nos da gana de cruzar el límite. ¿Es así o no? Únicamente bastó Dios decir, puede comer de todos los árboles, pero este no. Wow, uno solo no podía. Parece que aquel era el más deseado. Entonces las prohibiciones desde el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre, no resulta en nada. El legalismo no resulta en nada. Dios dio 10 mandamientos, pero Dios estaba probando eso para nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Para que el día que el Señor vuelva y encuentre algunos infieles o fieles, nadie venga a decir, ¿por qué no me diste una ley así? Yo podía obedecer. ¿Por qué no me prohibiste entonces de hacer eso? Así te obedecería. Dios deja tanto la prohibición cuanto la ley para probar a nosotros que éramos incapaces de sermos obedientes a Él por cualquiera de las dos formas. Y cuando nosotros nos damos cuenta, porque ahí viene el rol de la conciencia, cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos, cuando nosotros intentamos con la ley, intentamos la obediencia de lo que era prohibido, intentamos vencer a nosotros mismos, y nos damos cuenta que no podemos, ahí volvimos a los pies de Dios y decimos, Señor, yo realmente no puedo. Porque nosotros somos tercos, ¿no? Además de sermos desobedientes, y todo lo que Pablo habló acá atrás, ¿no? De lo terrenal, fornicarios, impuros, pasiones desordenadas están en nuestro corazón, malos deseos, avaricia, idolatría. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 5. 6 también dice, por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que éramos nosotros. Y ahí viene un poquito más adelante, versículo 8, y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca, no mintáis unos a los otros, todo eso. Cuando nosotros miramos esas cosas decimos, ¿cómo puede ser que no puedo pasar ni siquiera 30 días, ni siquiera una semana sin pecar contra mi Dios? Entonces nos rendimos y decimos, Señor, yo necesito tu gracia. Yo necesito algo gratis porque yo no puedo cumplir con nada. Mi esfuerzo no logra llegar. Y cada vez que intento, más me frustro porque me veo más incapaz, más imposibilitado. Parece que hay en mí una fuerza que lucha en contra de la voluntad de Dios. Y es verdad, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. La carne milita contra el espíritu contra la carne, y uno se opone al otro para que no hagáis lo que queréis.
Entonces, hay en mí una fuerza carnal, tirándome hacia el pecado. Este es el viejo hombre, que debemos hacer morir en nosotros. Pero hay en mí una fuerza espiritual, tirándome hacia lo bueno. Este es el nuevo hombre, en donde Pablo dice, vestíos como elegidos de Dios, de este nuevo hombre. ¿Y cómo puedo hacer eso? Cuando nos rendimos y decimos, yo por mi esfuerzo no puedo, Señor. Téndame la mano y dame de tu gracia. Ten misericordia de mi pecador. ¿Se acuerda de Isaías cuando tuvo una visión que vio el Señor sentado en su sublime trono? Y los arcángeles, serafines y querubines con sus alas doblaban sus rodillas y lo adoraban. Y decían, santo, 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 triple veces santo, que es una forma enfática en el idioma hebreo de reverenciar a Dios. Santo, 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 eres tú, al Señor Todopoderoso. Cuando Isaías vio esto, dice, ay de mí, que estoy pereciendo. Ay de mí, pecador miserable. No soy digno de ver semejante gloria, porque mis ojos vieron al Rey, el Señor Todopoderoso. Cuando miramos hacia nosotros decimos, Señor, yo no puedo. Dame de tu espíritu, dame de tu gracia. Eso es lo que hace el creyente ser creyente. Eso es lo que hace el creyente cambiar de actitud. No querer más practicar las viejas cosas. Entonces viene la palabra del Señor acá y nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Sabe qué es entrañable? Que la antigua, en el antiguo idioma, en la antigua lengua, no se decía, se sentía las emociones, ¿no? También para los griegos, en la cultura griega, las emociones se sentían en las entrañas. El centro de las emociones del ser humano era las entrañas, era considerada por los griegos como las entrañas. Entonces, el frío en la panza, todo eso era cuando sentía una fuerte emoción, venía el frío en la panza. Entonces ellos interpretaban como el centro de las emociones estaba en las entrañas. Por eso dice, de entrañables misericordia, es decir, con toda la fuerza de los centros de tus emociones, con misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted puede mirar que esos son frutos del Espíritu y virtudes de Cristo. Humildad es una virtud de Cristo que debe habitar en nosotros. Esta virtud y esos frutos deben ser producidos por nosotros una vez que despojamos del viejo hombre y vestímonos como una ropa, un ropaje que hemos quitado, el ropaje sucio, viejo, los trapos de inmundicia que hemos quitado de nosotros. Ahora ponemos una limpia ropa. Entonces la vida cristiana no es únicamente sacar todos los trapos de inmundicia, toda la ropa vieja y andar desnudo. No, no, no. La vida del cristiano es vestirse de vuelta, pero de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, entrañables hechos de misericordia, andar como santos y amados. Santificación, lo que recién mi esposa estaba mencionando. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué es soportar? Esta palabra tiene dos sentidos acá. Soportar es como el sentido de tolerar. ¿Quiénes somos nosotros para no tolerar el error del prójimo? A veces somos muy duros con el error ajeno, pero somos muy misericordiosos con nuestro error. Somos muy generosos con nosotros mismos y somos muy castigadores con los demás.
Mira, cuando Jesús estaba delante de la mujer adúltera y los fariseos todos agarraron una piedra para apedrearla, porque en la ley de Moisés dice que la mujer que adultera, esa debería ser muerta a piedras, apedreada hasta la muerte. Entonces agarran todos ellos y están señalando a esta mujer y le van a echar las piedras hasta la muerte. Jesús llega y se acerca y dice, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. ¿Quién podría tirar la primera piedra allí? Solo Jesús. Solo Él podría tirar la primera piedra. Era el único que no tenía pecado. Y Él tiró la primera. Él miró hacia la mujer y los fariseos fueron bajando las piedras uno a uno, porque miraron a Jesús adentro y dijeron, yo tengo pecados, yo no puedo tirar esta piedra. Yo tampoco. Y fueron saliendo. Y Jesús mira a ella y dice, ¿dónde están tus acusadores, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y él mismo contesta y dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. No es que Jesús está aprobando el pecado. No. Jesús está perdonando el pecado. Lo que es muy diferente. Porque si hubiese aprobado el pecado, él había dicho, vete, seguía haciendo lo mismo. No. Hay algunas personas que ponen bastante excusa dentro de sus propios errores y dicen, no, porque el caer es del hombre, pero el perdonar es de Dios. Así que yo puedo pecar siempre y Dios tiene la obligación de perdonar. No es bien así. Jesús dijo, ve y no peques más. Desaprueba el pecado, pero aprueba el perdón. El perdón. Entonces, así, dice el versículo, mira, versículo 15. Parte última del versículo 15. Así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para ser intolerantes con el error del otro? Para juzgar y señalar el dedo y decir, vos no tenéis más chance. Vos no tenéis más chance. Nosotros, cada vez que miramos hacia nosotros mismos, hacia nuestro pecado, más tolerantes debemos ser con el prójimo. Más perdonador, de la misma manera que hemos recibido el perdón. ¿Cuánto perdón has recibido tú y yo por Cristo? ¿Cuánto? Mateo 18, el apóstol Pedro llega al Señor Jesús y dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es una ofensa, una pregunta así. Es una arrogancia. ¿Cuántas veces te limité el perdón, Pedro? Más o menos esa es la respuesta de Jesús. Y Pedro pregunta un número, hasta 7. Son 7 veces debo perdonar a mi hermano. Y ahí Jesús trae toda una parábola para ilustrar a Pedro diciendo, mira, había un hombre que debía no sé cuántos 1000 denarios a uno y el otro también le debía y le perdonó su deuda y dijo, va en paz para tu casa. Cuando llega allá, empieza a castigar a su conservo que también le debía. Y el señor de este servo dice, vos fuiste perdonado de una deuda impagable y ahora no quieres perdonar a tu conservo. Después miren, Mateo 18, estoy resumiendo así muy rápido. Entonces, este hombre estaba midiendo el valor del perdón con un límite. Y el señor de aquel hombre que fue perdonado llega a él y dice, no, usted ha sido perdonado de una deuda impagable. Y ahora no quiere perdonar a tu conservo. Esta parábola está ilustrando a Pedro diciendo, no hay límite, Pedro. Tú fuiste perdonado de algo que son tus pecados que no podías jamás pagar ni mismo con tu vida. ¿Qué me está preguntando? De la misma manera, dice el versículo, con que Cristo os perdonó, perdonaos ustedes unos a otros también. ¿Sabe qué me gusta, hermanos, en Cristo? Que Él nos ayuda a amar y perdonar. Nos enseña que el amor y el perdón caminan juntos. Y Él nos enseña en la oración de Padre Nuestro diciendo así, ustedes deben orar así. Yo voy a hablar únicamente la parte que interesa.
Tiene todo el Padre Nuestro, al final dice, perdonad nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que hemos ofendido. Y ahí cuando termina la oración, él dice así, ¿por qué? Si no perdonardes a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ahora te consulto. ¿Usted puede hacer esta oración? ¿Usted hace tu oración así, Señor? No te pido muchas cosas, te pido únicamente que me perdone de la misma manera que yo he perdonado a los que me han ofendido. No, más que eso no, Señor. Solo hasta ahí nomás. Uy, ¿no? Ahí pasamos a reflexionar a nuestro corazón. Wow, tengo que perdonar a aquella, a aquel. Y vamos. ¿Quién más? Yo perdoné, pero no así. Poquito. ¿No es cierto? Y ahí Jesús nos está enseñando a orar. Y dice, si tú oras así, gloria a Dios para tu vida. Aleluya. Si tú puedes orar así con la conciencia tranquila diciendo, Señor, perdone mis deudas de la misma medida con que yo he perdonado a mis deudores. Porque, hermano, si tú no puedes orar así, también será así que Dios te va a perdonar. Orando o no orando de esa manera. Porque si tú no perdonas, tampoco será perdonado. Wow. Hay una condición para el perdón. No hay condición para la gracia. Pero para el perdón, no solo este versículo de Mateo, sino que varios otros textos nos dicen que así como nuestro Padre nos ha perdonado, debemos perdonar. Este versículo dice, así también hacedlo vosotros. Porque no tenemos, hermanos, el derecho de pensar que el pecado del otro es tan insoportable que yo no lo puedo tolerar. Wow. Jesús llega a uno de sus enseñanzas y dice así, ¿por qué está intentando sacar el travesaño? ¿Por qué está intentando sacar la paja del otro cuando tiene un travesaño en tu ojo? Si sacas el travesaño de tu ojo, podrás ver bien la paja que está en el ojo del otro. ¿Qué nos enseña con eso? Que debemos mirar hacia las personas con mirada de entrañables misericordias, como dice el texto. Entrañable misericordia. La palabra de Dios dice en Eclesiastés así, mejor es ser en dos que uno. Acá está Agustín y Priscila, que los casé ahora en enero, ¿no? Y estudiamos mucho ese texto. Mejor es ser en dos que uno, porque si uno cayere, tiene el otro que lo levante. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es que ha pecado más? ¿El que cayó o el que no extendió la mano para levantarlo? La misma medida. Es el mismo pecado. A veces parece que somos tan como agrandados, ¿no? Porque vos pecaste, maldito, ¿no? Como que soy tan santo, tan puro. Mentiroso, tu pecado está oculto. Ore a Dios para que nadie lo descubra. Por el día que descubra tu pecado, va a querer ser perdonado también. Va a querer que tenga misericordia de ti. Ahora, ¿por qué descubrió del otro no tienes misericordia? Que Dios nos ayude a entender eso. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Soportándoos unos a otros. Eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos transforma. Nos hace cambiar el sentimiento del corazón. El actuar con los demás. Soportando y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro. De la misma manera que Cristo perdonó.
así también hacedlo vosotros. Wow, qué duro. ¿Tú tienes una queja contra alguien? ¿Se acuerda de Mateo 5 cuando Jesús dijo, el que te golpeare la mejilla derecha, dele la izquierda? El que quiere sacarte la túnica, dele también la capa, dele también la túnica. Y el que quiere demandar contigo y obligarte a andar una milla, ve con el 2. Es lo mismo. ¿Tiene una queja contra alguien? Este me está forzando, me está obligando a caminar una milla. Voluntariamente camine una y ve una más. Qué bárbaro, ¿no? ¿Tiene una queja contra alguien? Así como Cristo ha perdonado. Se acuerde de Cristo. ¿Sabe cómo facilita, hermanos? Acuérdese de la palabra. Acuérdese de Cristo Jesús. Así te facilita practicar la palabra de Dios. Porque yo sé que es difícil. Es difícil liberar una queja, perdonar a alguien que te ha herido. Pero hermanos, el perdón es la mejor medicina para el ser humano. El perdón purifica el alma, te limpia, te libera y encima te libera de las personas con quien tenés queja y encima te bendice porque viene perdón de Dios sobre tu cabeza. No hay cosa mejor que eso. La falta de perdón trae cáncer, trae malas enfermedades físicas también. Son cosas tremendas que la palabra de Dios nos enseña. Cambiamos de vida, estamos vestidos como escogidos de Dios. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos, sobre todo, vestidos de amor. Ve que está pegadito, perdón con el amor. El perdón en el versículo anterior y el amor en el versículo siguiente. Pero además de todas estas cosas, y sobre todo, y sobre ellas está el vínculo perfecto, que es el amor. Esto es lo que no puede faltar. Porque el que ama es capaz de perdonar. El que ama es capaz de soportar. Y el otro sentido de la palabra soportar es ser un soporte. Ser alguien que sostiene, que ayuda. Entonces, soportar en el sentido de tolerancia y soportar en el sentido de sostener, proteger, levantar, ayudar al otro. Amén. Sobre todo, vestidos de amor. Capítulo 13 de 1 Corintios dice así: aunque yo hablase la lengua de los ángeles y de los hombres, aun que yo diera mi cuerpo para ser quemado, aun que yo me entregara, si no tuviese amor, nada de eso me serviría. De nada aprovecharía. De nada. Porque el amor es el vínculo de la perfección. Es todo y sobre todo está el amor de Dios sobre nosotros y el amor de nosotros unos para con los otros. Pablo termina de hablar de todos los dones espirituales que la gente andaba buscando, dones de profecía, dones de eso, de aquello, de milagros. Y dice, mira, dones de lenguas, usted puede hablar lenguas de todas formas, usted puede hacer milagros, echar fuera demonios, puede hacer lo que quiera, pero si no tiene amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es lo que debe gobernarnos? La paz de Dios. Debe gobernar en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces la paz de Dios, de Cristo, ¿sabe cuando Cristo dice, dejoos mi paz la doy, no la doy como el mundo la da? Porque el mundo no tiene paz, el mundo no conoce esta paz de Cristo. La paz de Cristo es cuando tú miras hacia tu corazón. No importa cuántas luchas esté enfrentando, deseos que esté peleando en contra, no importa la aflicción que está viviendo adentro de tu corazón, pero cuando usted mira hacia alrededor dice, yo no tengo queja con nadie, yo estoy en paz con mi Dios, en paz con la gente, en paz con los hermanos. Yo cuando fallé fui allá y pedí perdón, usted vuelve a tu memoria y dice, tengo paz.
yo no tengo problema con nadie en contra de lo que la palabra de Dios me enseña. Tengo paz. En lo que dependa de vosotros, dice 2 Timoteo, tened paz con todos los hombres. Con algunos, no, con todos los hombres. Lo que dependa de vosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. ¿No es cierto? Por más que usted pida perdón y tú quieras acercarte, el otro no quiere. El otro quiere pelea, quiere guerra, quiere batalla, quiere confusión. No sé si ya les pasó alguna vez así. Pero lo que depende de vos, ¿qué es lo que puede hacer? Pedir perdón, humillarte, acercar, buscar otra manera. Si hiciste todo eso, entonces está dentro de los límites de la palabra. Lo que depende de vosotros, tened paz con todos los hombres. Entonces haga de todo. No, pastor, yo fui allá y bueno, le dije, perdón, y chao, me fui. No es así tampoco. No, a veces algunas peleas matrimoniales, uno le pide perdón al otro únicamente para quedar bien, como que, pero no pasó por el corazón, ¿no? Ese perdón es como que algo que, bueno, ya está, entonces está bien, perdón, entonces, dale, listo, vamos a terminar con eso. Y bueno, el otro siente que no es verdadero, dice, bueno, pero vos no estás pidiendo perdón, está queriendo comprar una pelea más, porque es falso ese sentido de perdón. Entonces, lo que depende de vosotros, tened paz, pida perdón verdadero, sincero, la gente siente. Un pedido de perdón cambia la atmósfera, cambia lo que es sincero, cambia todo, transforma el ambiente que estás. Y versículo 16, ya hablamos de la gratitud, ¿no? Y sed agradecidos. La gratitud es todo, hermanos. Como ya dije en el inicio, no es que estamos buscando la santificación para conquistar algo, no, estamos buscando la santificación en gratitud. Buscamos vivir de forma diferente en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, no con el intento de pagar. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿de qué manera puedo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si la palabra de Dios no mora en mí? Si yo no me recuerdo de la Biblia cuando estoy pasando un apuro, cuando estoy pasando con un problema, cuando me están afrentando en la calle, cuando me está gritando mi esposa, cuando me está peleando los chicos, ¿de qué manera? Si no tengo la palabra para recordar, si la palabra de Dios no está en mi corazón, enseñándome y exhortándome. Si no tengo la palabra morando en abundancia, ni me recuerdo, ni sé cómo actuar. No sé cómo actuar. Ese es un problema que atraviesa el nuevo convertido, todo nuevo convertido. Porque él sabe que tiene que despojarse del viejo hombre, pero no sabe qué ropaje tiene que vestir. Por eso está la enseñanza de catecúmenos, enseñando, ahora tu forma de vivir es así. Vos mentías, ya no puedes mentir más. ¿No es cierto? Peleaba, andaba gritando, no, ya diferente. Entonces el nuevo convertido quizás está aprendiendo los pasos de cómo vivir su nueva vida en Cristo. De qué ropaje nueva tiene que vestir. Despojarse de la vieja. Pero hermanos, es por un poco de tiempo. Y aprende en las clases, en la enseñanza bíblica. Y eso tiene que morar en su corazón, para siempre. Para siempre. No tiene fecha de validez. No, bueno, estudié eso hace muchos años, ya llevo 30 años de creyente, ya eso no practico más. Bueno, entonces algo pasó. Eso no existe, no tiene fecha de validez la enseñanza del Señor a nuestro corazón. No tiene eso de se venció. No. Toda la vida debemos vivir bajo la palabra del Señor. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Además de que la palabra de Dios morando en nuestro corazón, esta misma palabra debe hacer con que nosotros enseñemos unos a otros y exhortémonos unos a otros. ¿Sabe qué es exhortar? Es animar. Animar a hacer lo correcto. Animar a hacer lo correcto. Enseñar podemos entender que es animar a no hacer lo malo. Y exhortar, animar a hacer lo correcto. Vamos, hermano, vamos para adelante. Luche un poquito más. A veces uno está medio como que cayendo, ¿no?
Ay, pastor, ya no aguanto más, no aguanto más. No aguanto más este matrimonio. No puedo más. Ya está pesado. Ya hice de todo. Vamos, hermano, vamos, levante los hombros, ¿no? Así, unos a otros. No entregue. ¿Quién asistió acá a una película llamada Desafiando Gigantes? No sé cómo está en castellano. Un equipo que están perdiendo todos los campeonatos y el entrenador como que ya no puedo, ya no, nada. Desisto. Estaba por entregarse y ahí es una película cristiana muy interesante. Dios le habla a su corazón, Él va a orar. Y viene todo para atrás en su vida, el trabajo, empleo, el equipo, vergüenza, todo. Y Él va a orar y Dios le habla a su corazón. Y Él anima al equipo. Y cuando los participantes del equipo piensan que ya no puede más, que está toda su fuerza agotada, Él sigue golpeando la tierra y diciendo, vaya un poquito más, camine un poquito más. Así como en esta película debemos ser unos para con los otros, no hinchando para que el otro caiga. Ah, yo vi, estaba muy santarrón, no, ahora caíste, viste, pecaste, bien hecho. A veces así están haciendo los creyentes. No, tiene que estar golpeando la tierra ahí cerquita la cara. Vamos, hermano, un poquito más, no desista. No desista, vamos. Es así como debe ser la iglesia, como debemos ser los creyentes. Con la palabra de Dios morando en nuestro corazón, se acerca al otro y diga, mira, dice así la palabra del Señor. No haga eso, hermano. Vamos para adelante. Vamos, aprenda a perdonar un poquito más. Perdone un poquito más, da un pasito más con tu señora, con tu esposa, con tus hijos. Dale, no desista de la fe. Vamos. ¿No es cierto? No, porque el laburo está muy complicado. Yo estoy por explotar ahí con el jefe, con no sé quién. No, un poquito más, hermano. Un poquito, ceda. No perdes nada en humillarte. Al contrario, gana crédito delante del Señor. Amén. Siguiendo el versículo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Otro día aconsejé a un hermano y dice, poné himnos en tu casa. Ponga canciones cristianas, escuche todo el día. Está ahí medio que tirante para el pecado, como que te está queriendo aflojar. Cante himnos. Mi mamá enseñaba para nosotros cuando éramos niños que quien canta los males espanta, ¿no? Y ahí está difícil, hijo, cante y el mal se va. Entonces cantábamos himnos de chiquitos. Y eso es la verdad bíblica, mira lo que está diciendo. More la palabra del Señor, enseñándolos en sus corazones, exhortando unos a los otros con sabiduría y cantando con himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Parece que está diciendo casi la liturgia de la reunión, ¿no? Del culto. Morando la palabra de Dios en nosotros y cantando. Y gracias a Dios que acá dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que no solo salmos se debe cantar en la iglesia, se puede cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, alabanzas. Amén. Y entonces cante, alabe al Señor. Pero no, a veces está la música siempre en tu teléfono, no sé, cualquier música, pero no aquella que está edificando tu espíritu. ¿Por qué cuando llegas a la iglesia sentís la presencia de Dios en la alabanza? Porque estamos alabando al Señor. Ponga canciones cristianas en tu casa. No tengo nada en contra de músicas seculares. No es que es una prohibición, no hay problema. Algunas músicas son, ojo con las letras. Cuidado, son totalmente malignas. Otras son muy morales. Cuidado, ¿cierto? No es pecado escuchar una música, pero no te edifica, no te fortalece, no te levanta el ánimo, no te hace nada. Al contrario, a veces es muy romántica, te pone en bajona. Me acuerdo de la novia que tenía cuando tenía 15 años. Y ahí se pone. Y mi esposa hoy es un desastre, no me quiere para nada. Y ahí peor te pone. ¿No es cierto? Hay música que te recuerda de cosas de tu juventud y bueno, está ahí triste, bajoneado. ¿Qué pasó, mi amor? No, la música es esa. Me recordé. Así, no te sirve. Ponga una canción que te levante, que alabe al Señor, que te haga tener comunión con Dios, que te bendice el día.
y pasar la mañana escuchando esa canción, todo el día te queda en la memoria. No sé si ya se despertaron y escucharon una canción y la repite todo el día. Y por encima es una mala canción. Ay, Dios, que no me sale la cabeza esta. ¿No es cierto? Es mejor despertarte, poner una canción cristiana y esta te va a quedar en el oído todo el día. ¿No? Todo el día. Amén. Y para terminar, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De vuelta dando gracias, de vuelta la gratitud sendo mencionada. Y acá habla un texto muy fuerte, diciendo así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que palabras y hechos caminan juntas. Todo lo que hacéis sea en el nombre del Señor, sea para la gloria de Dios, sea para la gloria de Cristo. Si algo que estamos haciendo o hablando no sea para la gloria de Cristo, todo eso vamos a rendir cuentas ante el Señor. Escuche lo que dice la palabra de Dios acá en Hechos 7:22. Vamos a mirar primero Juan 3:18. Juan 3:18 dice así, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es decir, no solo diga que ame, ame de hecho. Diga, pero también ame de corazón. ¿Cierto? Otro texto, Romanos 15:18. Dice así, porque no osaría hablar sino lo que de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles y con la palabra y con las obras. No es solo hablar, la habla tiene que venir acompañada de las obras. Otro textito más, 2 Tesalonicenses 2:17, dice así, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Buena palabra y obra. Siempre van a caminar juntos. Palabra tiene que condecir con sus obras. Y ahí miramos Hechos 7:22, cuando dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. En palabras y en hechos. Y ahí habla de Jesús también en Lucas 24:19. Dice, Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Jesús fue poderoso en palabras y en obras y en hechos. Moisés, poderoso en palabras y en hechos. Todo lo que debemos decir con palabras y con hechos tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis. Y todas las iglesias Jesús repetía las mismas palabras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Las 7 iglesias. Jesús en Apocalipsis 3 repite lo mismo. Ahora, ¿sabe por qué es importante tener cuidado con palabras y obras? Porque Mateo 5:37 y Santiago 5:12 dice, sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Lo que pasa de eso, de mal procede. Es decir, nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos decir una cosa y después decir que no decimos. Eso es mentira. O es sí y se cumple, o es no y se cumple. Entonces, ¿por qué, pastor? Palabras y hechos, porque por esas dos cosas seremos juzgados. Seremos juzgados por palabras y por hechos. Mira lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12. Dice así, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 12:36. Dice así, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿nosotros seremos juzgados únicamente por las obras? No, Jesús está diciendo en Mateo 12 que seremos juzgados también por cada palabra que hemos dicho. Por eso cuando el texto nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabras, o de hechos, o de obras, todo hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Sea todo para la gloria de Cristo. No sea nada falso, no sea nada
contradiciente, tus palabras no pueden contradecir tus hechos, que nosotros sepamos vivir en Cristo, vestidos de escogidos de Dios, como escogidos de Dios, vestidos del nuevo hombre, vestidos de Cristo. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos aplicar eso en nuestro corazón, aplicar esta enseñanza, esta manera de vivir. Y hermanos, y así tendremos paz con todos los hombres, tendremos paz en este mundo. ¿Es cierto? Que Dios nos fortalezca. Vamos a orar.